Muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí al podcast El Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio. Y como cada fin de semana, cada viernes, hablaremos de diferentes temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales, asesinos seriales y un tema que me interesa muchísimo, las extrañas desapariciones, un tema bastante complejo. Solamente deciros que podréis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Y por supuesto en vuestro canal favorito de YouTube. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana, el fin de semana pasado? Hoy os traigo un tema de desaparición, uno que leí hace un par de días y que me resultó bastante interesante, ya que trata de una desaparición bastante extraña y no involucra a una persona, sino que involucra a varias personas, a varios jóvenes, y se le conoce como el caso de los 5 de Yuba City. Pero para ponernos en contexto tenemos que viajar hasta el pasado, ya que es una desaparición bastante antigua, ya que sucedió en el 78, me parece, sí, en 78, y el cual pues os voy a leer un relato de su historia, cómo empezó todo, además de la información que he recaudado, y me parece muy interesante, ¿no? Ya que por lo menos una persona sí desapareció de las 5 y 4 fueron encontradas, ¿vale? Lo que pasa es que fueron encontradas en circunstancias bastante extrañas, muy raras, y uno de ellos nunca fue encontrado hasta el día de hoy. Pero bueno, comencemos con la historia, ¿no? Y empiezo con el relato. Se le denomina a los 5 de Yuba, a un grupo de hombres jóvenes de Yuba City, en California, en los Estados Unidos. Y todos eran pues con discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas, que los cuales ellos mismos pues asistieron a un partido de baloncesto, como cualquier persona normal y corriente. Era un partido universitario en la Universidad Estatal de California, en Chico. La noche del 24 de febrero de 1978, pues 4 de ellos, Bill Sterling de 29 años, Jack Hughes de 24 años, Ted Weiher de 32 años y Jack Madruga de 30 años, fueron encontrados muertos más tarde. El quinto, Gary Mathias, de 25 años, nunca ha sido encontrado. Este es el que, de los 4 que he dicho, este fue el que nunca lo encontraron, hasta el día de hoy. Varios días después de su desaparición inicial, el Mercury Montego del grupo fue encontrado, abandonado, en un área remota del Plumas National Forest, en el arcén de una carretera de alta montaña, muy lejos de Yuba City. Los detectives policiales, sin embargo, no pudieron determinar por qué habían abandonado fácilmente, cuando fácilmente podían haber sido pues empujados fuera de la fina capa de nieve caída, un vehículo que además estaba en perfecto estado. Resulta que el coche o la camioneta fue dejada y aparcada en un lateral y aunque nevó, pudieron haber sacado el coche, ya que era una capa fina, era una capa de un grosor bastante grande, de unos 25 o 30 centímetros, lo cual hubiera sido bastante difícil, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero, lo extraño, ¿no? Pero entonces en aquel momento no se encontró el menor pues rastro de estos hombres, solamente encontró la camioneta. Pero después de que la nieve se fundiera en las montañas de esta región, en junio, 4 de los cuerpos de estos hombres fueron hallados cerca de un campamento de caravana utilizado por senderistas y excursionistas, habilitado como refugio, en lo más profundo del bosque por el servicio forestal. Eran a unas 20 millas, o sea, unos 32 kilómetros del coche. O sea, estamos hablando de unos 32 kilómetros. O sea, dejaron la camioneta, que estaba en perfecto estado, y caminaron hasta este refugio a 32 kilómetros. ¿Pero por qué? No se sabe. Solo quedaban los huesos de los 3 cuerpos en el bosque, debido a que los animales salvajes, seguramente carroñeros, pues se los fueron comiendo poco a poco. Pero en la caravana, el cadáver de Ted Weiher demostraba, o sea, en su estado de descomposición, pues demostraba que había permanecido vivo casi 3 meses desde que fueron vistos por última vez. O sea, estamos hablando que eso ocurrió en febrero, y en junio encontraron los cuerpos. Murieron de hambre y frío, es lo que se supone, lo que se dice en el informe,
Y a pesar del amplio suministro de alimentos que tenía y el material para cantarse disponible allí, pues no lo hicieron. Otra cosa rara, ¿no? Más que se le añade a este caso. Le faltaban los zapatos y los detectives encontraron el calzado de Macias en el remolque, sugiriendo que también sobrevivió algún tiempo desde la última noche en que fueron vistos. Aquí me gustaría recalcar un dato curioso que aparece en el libro de David Paulides, el Missing 411 o Desaparecidos 411 o Faltan 411 en español, donde la ropa, es un dato curioso, siempre aparece o doblada junto a zapatos en muy buenas condiciones, y resulta bastante extraño, ¿no? Cuando supuestamente esta ropa podría estar sucia o simplemente deteriorada por el paso del tiempo. ¿Sabéis lo que os quiero comentar, no? Pues lo mismo pasa con el caso de David Paulides, en los casos de desaparición, que la gente que desaparece, pues al tiempo encuentran zapatos, pantalones, chaquetas, mochilas en muy perfecto estado, aunque haya pasado pues mucho tiempo, que es lo que me resulta a mí bastante raro. Pero bueno, seguimos. Más tarde se presentó un testigo, ¿no? Un hombre local que dijo haber pasado la misma noche en su propio coche a una poca distancia de donde el Montego fue encontrado. El Montego es el coche. Después de perderse y padecer un ataque de corazón leve intentando empujar el vehículo fuera de la nieve. Dijo a la policía que había visto y oído personas alrededor del automóvil aquella noche. Y le pidió pues ayuda 2 veces, pero ellos solo callaron y apagaron sus linternas. Esto y la considerable distancia desde el vehículo a donde fueron encontrados los cuerpos levantó ciertas sospechas de un juego sucio, algún tipo de asesinato o quizás otra cualquier cosa. Los 5 hombres son conocidos como los 5 de Yuba City, como comentaba antes, y este incidente pues, ha sido considerado como la versión supuesta estadounidense del incidente del paso Dyatlov en los Urales. La policía no ha abandonado el caso, todavía lo siguen investigando, aunque ha pasado ya mucho tiempo, que es lo curioso de este caso, ¿no? Pero el trasfondo. Hablemos ahora del trasfondo de este caso, de los personajes. Y durante un servicio militar en Alemania Occidental a principios de los años de 1970, Gary Macias, el muchacho que desapareció, este muchacho era nativo de Yuba City y había desarrollado pues problemas de drogadicción. Estos finalmente le llevaron a ser diagnosticado con esquizofrenia y dado de baja del ejército. Regresó a casa de sus padres en California y comenzó un tratamiento en un hospital psiquiátrico local. Aunque fue un caso difícil al principio, fue casi arrestado, o sea que fue asaltado 2 veces y a menudo padecía pues estos brotes psicóticos que lo llevaron pues directamente al hospital de la administración de veteranos local. O sea, este chaval pues padecía esquizofrenia y muchas veces pues se le iba directamente a la cabeza y no sabía lo que hacía y era un problema, con lo cual tenía que ser internado. Pero luego en 1978 fue tratado de manera ambulatoria con Stellency y Cogentin, que eran considerados pues sus médicos y uno de sus casos más exitosos. O sea, este chaval pues al final pues se recuperó a base seguramente de pastillas, de medicamentos y de tratamiento por esta gente. Matías completaba su pensión por incapacidad del ejército, trabajando como asistente en el negocio de jardinería de su padrastro. Aparte, sus compañeros de trabajo y de su familia, era también amigo íntimo de otros 4 hombres, un poco mayores que él, con discapacidades intelectuales leves, Sterling y Hugh, o informalmente vivían pues con sus padres y la gente se refería a ellos como un conjunto como los chicos o en el sentido de los niños, ¿no? Aunque no eran niños, ya eran grandes, tenían edades comprendidas entre 20 y 32 años. Empecemos por Hugh, que era el que representaba mayor grado de discapacidad, ya que no podía leer ni escribir. Weiher le ayudaba y protegía como un hermano mayor. Un vínculo similar se apreciaba entre Madrugat y Sterling. Jack Madruga trabajó como conductor de camiones en el ejército desde 1966 al 68, después como mozo de almacén y luego en la sección de lavado en una envasadora de frutos secos. Le habían despedido en noviembre por no saber utilizar la nueva máquina lavadora.
Resulta bastante también irónico, ¿no? Que una persona la despidan por no saber utilizar eso, pero bueno. Años más tarde, antes de le había conseguido trabajo a Sterling como lavaplatos en un comedor del ejército, pero lo dejó cuando su madre descubrió que los reclutas lo emborochaban para robarle. Fijaros, ¿no? La gente como era en esa época, algunas veces, bueno, y hoy en día. Sterling era muy casero y religioso, daba charlas evangélicas de consuelo en los hospitales psiquiátricos locales. O sea, encima de todo era una buena persona que se dedicaba pues a hacer este tipo de actos como ayuda, ¿no? En hospitales. La actividad de ocio favorita de los cinco era el deporte. Encima eran unos chavales sanos, no les gustaba el deporte. Su familia dijeron que cuando se juntaban normalmente eran para jugar o para ver jugar a otros. Jugaban al baloncesto en los Gateway Gators, un equipo patrocinado por un programa local para minusválidos mentales. El 25 de febrero los Gators iban a jugar su primer partido en un torneo pues patrocinado por la Olimpiada Especial, donde los ganadores pues conseguirían una semana gratis en Los Ángeles. Los cinco jóvenes estaban muy emocionados con este encuentro, ¿no? Y lo habían preparado todo la noche anterior. Algunos incluso se habían puesto pues sus uniformes y pedido a sus padres que les despertaran puntualmente. Pero antes habían decidido conducir hasta Chico esa noche para animar a la UC Davis Basketball Team en un partido contra el Chico State. Madruga, el chico, el único del grupo, además de Matthews que tenían carnet de conducir, los llevó 50 millas, unos 80 kilómetros, hacia el norte, hasta Chico, en su Mercury Montego del 69, turquesa y blanco. Los hombres solo llevaban abrigos y chaquetas ligeros para las frescas temperaturas en la parte superior del Valle de Sacramento, por la noche en esa época del año. Imaginaos, Sacramento es un estado donde hace bastante frío, aunque me parezca que no. Ahora vamos a hablar, ya que he hablado de los chavales, ¿no? De cómo eran, qué tipo de personas eran, vamos a hablar ahora de la desaparición. Es un tramo bastante corto porque la desaparición no tiene ni pies ni cabeza, ya que luego solo uno fue el que desapareció y los otros fueron encontrados en el estado que he dicho antes. A ver, después de que el equipo de Davis ganara el partido, el grupo, estos cinco, regresó contento al automóvil de madruga y se dirigieron desde el Chico State Campus al cercano Peer Market en el centro de Chico. Allí pues compraron un pastel y chocolatina junto con refresco Pepsi y un cartón de leche para beber. Eran casi las 10 p.m, la hora de cierre de la tienda. El empleado más tarde le recordó por qué le molestó que un grupo tan grande hubiera entrado y retrasado su trabajo de cierre. Ninguno de ellos fue envuelto o no fue redactado, ¿no? Que lo hubieran visto antes o después de este suceso, ¿no? En el supermercado. En sus casas, algunos de sus padres se dieron cuenta de madrugada que aún no habían vuelto y telefonaron alertando a otros. Por la mañana temprano notificaron la desaparición a la policía. Bueno, pues imaginaros, ¿no? La situación, estos chavales desaparecieron, no dijeron ni pío. La última vez que fueron vistos fue en el supermercado, donde este chaval les recordó, seguramente cuando la policía investigó, si lo habían visto y le dijo que sí, que entraron, compraron y se fueron, nada más. Y que el muchacho pues estaba mosqueado porque eran ya muy tarde y quería cerrar para irse a su casa. Pero en fin, ahora vamos a hablar de la investigación de la policía, cómo investigaron el caso y cómo no llegaron a ningún ningún caso concreto. La policía en los condados de Butte y Yuba empezaron de inmediato a buscar a lo largo de la ruta tomada por el grupo hacia Chico. No encontraron ningún tipo de señal de ello, pero unos días más tarde, un guardabosques del Plumas National Forest dijo a los detectives que había visto a un Montego aparcado en la carretera de Oroville a Queens, en el bosque, el día 25 de febrero. O sea, ya lo había visto antes este coche, pero que estaba ya aparcado y no sabía por qué. En ese momento no lo había considerado significativo, ¿veis? Como he dicho, porque muchos residentes a menudo pues conducían hasta la Sierra Nevada los fines de semana de invierno para practicar esquí de fondo en la amplia red de senderos de la zona. Pero tras leer el boletín, el guardabosques se dio cuenta de que había desaparecido personas y reconoció el automóvil, y lo cual pues luego reportó a los investigadores el día 28 de febrero. Esto pasó el 24 y 4 días más tarde pues el guardabosques lo comentó a la policía.
Ahora vamos a ver el descubrimiento del coche. Dentro del coche habían encontrado evidencia de que los jóvenes habían estado allí y luego pues habían abandonado el vehículo. Estaban los envoltorios, las latas y bricks del refrigerio comprados en Chico. Se encontraban totalmente vacíos, excepto una chocolatina que nadie se había comido, junto con folletos con el programa del partido de baloncesto al que pues habían asistido y un mapa de carretera de California pulcramente plegado en la guantera. Pero el descubrimiento del coche suscitaba más preguntas que respuestas. El primero era su ubicación. Estaban a unos 110 kilómetros al este de Chico, muy lejos de cualquier ruta directa a Yuba City o Marysville. Ninguna de las familias pues comprendía por qué había conducido los muchachos hasta allí, en una noche de invierno, hasta un bosque remoto de alta montaña, sin ropa extra y teniendo que ir a un partido de baloncesto al día siguiente, del que llevaba pues hablando pues entusiasmados, ¿no?, de que lo querían ver desde hace ya más de 3 semanas. Probablemente por su condición no gustaban de alejarse de su familia y entornos cotidianos. Bueno, estos chavales, pues, normal, con ese tipo de, de discapacidad leve, pues son chicos que no querían problemas, no querían dar problemas a nadie y, como dicen, eran muy familiares. Se les gusta estar con la familia, es lo más normal, ya que la sociedad en que vivimos hoy en día, pues mucha gente es cruel, para que no vamos a engañar, es bastante cruel y les gusta hacer daño. Los padres encima de todo se preguntaban que dónde estarían, ya que a ellos no les gustaba el frío y nunca habían ido a la montaña. El padre de Sterling indicó que una vez había ido con su hijo hasta un área cercana a donde el coche fue encontrado, para un fin de semana de pesca, pero el joven no había disfrutado y prefirió quedarse en casa las siguientes veces que su padre volvió por allí. La policía tampoco se explica por qué se habían abandonado el coche. O sea, imaginaos, ¿no? Después de la noche lo habían dejado allí aparcado y no volvieron a él. Y encima de todo habían subido hasta los 1300 metros a lo largo de una carretera ascendente aproximadamente pues hasta donde alcanzó lo que era la línea de nieve aquel año, pocos antes de que la carretera fuera cerrada para el invierno. El coche se había atascado en algunos montones de nieve y había evidencia de que las ruedas habían sido giradas intentando salir de ello. Pero la policía notó que la nieve no era tan profunda como para que 5 hombres jóvenes, sanos, no hubieran sido capaces de empujarlo fuera. O sea, esto es extraño, ¿no? O sea, intentaron sacarlo, pero la policía se extraña como 5 jóvenes, o sea, jóvenes, de 20 y pico años hasta 32 años, fuertes, sanos, no pudieran sacar esa camioneta de ahí. Aparte de que la nieve no era de un espesor bastante grande. Yo, por experiencia, que vivo en Finlandia, es difícil sacar un coche si se queda atascado en la nieve. Lo sé porque no me ha pasado a mí un par de veces y también he visto a gente que le ha pasado y yo he bajado y le he ayudado. Y lo hemos sacado a lo mejor entre 2 personas o 3, un coche normal y corriente. 5 personas que no pudieran sacar un coche me resulta raro, ¿no? Eso es en la opinión mía, ¿no? Ya que en medio de una camioneta, en medio de esa carretera, aparte de la pregunta de qué hacían allí, ¿no? Pero bueno, eso resulta raro, ¿no? O sea, dejaron ahí el coche y se fueron directamente. O sea, es raro que no hubieran podido sacar esa camioneta. La podrían haber sacado perfectamente. Eso es otra cosa rara que la policía se preguntaba. Luego vieron que las llaves del coche no estaban. Y así pues la policía pensó en principio por qué no pudieron sacar el coche, pensando que lo abandonaron porque representaba algún tipo de problema, con la intención pues de regresar más tarde con la ayuda. Pero, aquí viene lo extraño, cuando la policía punteó el coche, este se encendió inmediatamente, o sea, arrancó a la primera. El vehículo no representaba o presentaba ningún tipo de fallo mecánico y el depósito de gasolina estaba lo suficiente lleno como para haber llegado a casa, seguramente casi lleno. Aquí continúan estos interrogantes, ¿vale? Continuaron después de que la policía pues remolcó el vehículo hasta el taller para este examen más minucioso por expertos y el chasis del Montego no mostraba la menor abolladura, rasguño o salpicadura del barro. Ni siquiera el guardabarro, a pesar de haber sido conducido una larga distancia por una pista forestal. O sea, una carretera llena de baches
que no estaba asfaltada por mucho tiempo y que fue asfaltada décadas después. O sea, la condición de esta carretera era muy mala. Pero el conductor había sido muy prudente. O ya bien conocía la carretera o condució bastante tranquilo para no hacerle daño al coche. Y era bastante curioso ya que Madruga no conducía de esa manera, vamos, conducía totalmente distinto. Su familia también dijo que no habría dejado que alguien más lo condujera. Su coche era su alegría y su orgullo. Y aún así las puertas no tenían el seguro puesto y una de las ventanillas estaba bajada cuando fue encontrado. La familia también dijo y comentó que él nunca hubiera dejado su auto sin cerrar. Los esfuerzos de búsqueda en las proximidades pues se vieron dificultados por una severa tormenta de nieve que cayó ese mismo día. 2 días más tarde los buscadores en Snowcat casi se perdieron. Así imaginaros cómo estaba el tiempo. Pero luego, por supuesto, esa búsqueda fue suspendida porque el mal tiempo no les dejó pues otra opción. Ningún rastro de los jóvenes fue encontrado aparte del coche. Y aquí quiero hacer un inciso porque en el libro de David Polides, como ya he dicho antes en otras desapariciones, donde hay bosques cercanos, montañas, parques nacionales, se dan muchas de estas circunstancias. Por ejemplo, el mal tiempo aparece justamente cuando desaparecen las personas, ya sea en horas o en el mismo día, y hacen imposible pues su búsqueda. O sea, dificultando de una manera pues atroz el poder buscar a esas personas desaparecidas. Como la ropa es otro de los indicios y muchos más indicios que he comentado antes en el canal, de aquí en mi podcast. Pero para que veáis, ¿no?, las consecuencias que llegan a pasar en estas extrañas desapariciones, ya puedan aparecer o no puedan aparecer estas personas perdidas. En respuesta a la cobertura de los medios de comunicación locales del caso, la policía recibió también varios informes habituales en casos así, de que algunos o todo el grupo habían sido vistos después de dejar Chico. Informes de avistamientos en otros lugares de California o del país. La mayoría, por supuesto, fueron fácilmente rechazados, pero hubo 2 que eran destacados. Joseph Snow, de Sacramento, pues dijo a la policía que sin saberlo se había pasado la noche del 24 al 25 de febrero cerca de donde el Montego fue encontrado. Había conducido hasta allí, donde tenía una cabaña, para comprobar la capa de nieve antes de un viaje de esquí de fin de semana con su familia. A las 5:30 de la tarde, a unos 150 pies, unos 46 metros de la carretera, él también se había quedado atascado en la nieve. Intentando liberar su coche, este hombre de 55 años se dio cuenta de que empezaba a sufrir los síntomas de un ataque al corazón y entró dentro de su coche y mantuvo también el motor encendido para mantener el calor. O sea, se vio de manera imprudente de que está subiendo un ataque y, hombre, en vez de quedarse fuera y quedarse congelado, pues se metió rápidamente en el coche por si le daba el ataque, se quedaba ahí por lo menos dentro del coche. 6 horas más tarde, acostado en el auto y experimentando pues ese fuerte dolor, dijo a la policía que vio luces detrás de él. Mirando fuera, vio un coche aparcado más atrás a lo lejos, con un grupo de personas alrededor, una de las cuales parecía una mujer sosteniendo un bebé. Los llamó pidiendo ayuda, pero entonces dejaron de hablar y apagaron los faros. Más tarde vio otras luces detrás de él, ahora linternas, que también se apagaron cuando él llamó. Después de aquello, Sean dijo al principio recordar una camioneta pick-up que aparcó a unos 20 pies, a unos 6 metros, detrás de él brevemente, y luego continuó por el camino. Más tarde aclaró a la policía que no estaba seguro de esto, pues para entonces casi normal. Es que estas preguntas algunas veces el hombre pues del mismo dolor pues estaba delirando, ¿no? O sea, tenía la cabeza perdida. Imaginaros, ese dolor es muy intenso. Yo no, gracias a Dios no lo he padecido, pero algún familiar sí, y es un dolor horrible, ¿vale? En el pecho que no te lo puedes ni imaginar. Pero después de que el coche de Sean se quedó sin gasolina, pues al amanecer su dolor disminuyó lo suficiente como para poder andar
8 millas. O sea, imaginaos este hombre después de sufrir como un pequeño ataque al corazón, o un ataque al corazón, recorrió 13 kilómetros camino abajo hasta un albergue, donde el gerente le llevó de regreso a casa, pasando antes el abandonado Montego, en el punto donde recordaba haber oído voces y visto las figuras. Los doctores más tarde confirmaron que había sufrido un ataque al corazón leve. ¿Veis? Al final se dio cuenta que sí, que estaba y se recostó en el coche para poder sobrevivir. La madre de Weyher dijo que ignora las llamadas de ayuda, pues no era propio de su hijo. O sea, este hombre pidió ayuda y que uno de sus hijos de los desaparecidos no fuera a proporcionarla le resultaba bastante raro. Si de hecho estuviera allí presente, ¿no? El hijo. Recordó cómo él y Sterling habían ayudado a alguien a llegar al hospital después de sufrir una sobredosis de Valium. O sea que no era propio de estos chavales de abandonar a cualquier persona que necesitara ayuda. No era propio de ellos. Uno de los chicos llevaba el pelo más bien largo, lo que pudo provocar la confusión con una figura femenina en el testigo. Aquí es verdad que a lo mejor con el delirio de este hombre que sufrió el ataque, pues pudo confundir a uno de los chavales con el pelo largo como una mujer o una figura o silueta femenina. En el otro informe notable era de una mujer que trabajaba en una tienda pequeña. Este segundo testigo, ¿no?, del que vamos a hablar ahora. En Browsley, a unos 48 kilómetros del sitio donde el coche había sido abandonado, al cual pues podrían haber llegado de seguir la carretera de donde dejaron el coche. El 3 de marzo, la mujer, que había visto los carteles de búsqueda distribuidos por la región, con las fotos de los chavales y con una recompensa por información de los hombres de unos $4.700 actuales, en esa época eran 1.215, de parte de todos los familiares, dijo que 4 de ellos habían parado en la tienda en una camioneta pick-up roja, 2 días después de la desaparición. El dueño de la tienda corroboró su historia. La mujer dijo que identificó a los jóvenes inmediatamente como de fuera del área, debido a sus ojos grandes y expresiones faciales. 2 de los hombres que ella identificó como Hugh y Sterling estuvieron en la cabina del teléfono exterior, mientras los otros 2 entraron al interior. La policía consideró que era un testigo creíble y tomaron la historia seriamente. Pero aquí viene el detalle adicional, que provino del dueño de la tienda, donde dijo a los detectives que los hombres que querían eran Weyher y Hugh entraron y compraron burritos, leche chocolateada y refrescos, y luego el hermano de Weyher dijo a Los Angeles Times que mientras conducía a Brownsville en un coche diferente, en aparente ignorancia del importante partido de baloncesto, que parecía completamente fuera de lugar. La descripción del dueño del comportamiento de los dos parecía compatible con ellos. ¿Por qué Weyher comería cualquier cosa que pudiera conseguir? Y a menudo iba acompañado de Hugh, más que de cualquier de los otros 4 chavales. Pero sin embargo, el hermano de Hugh dijo que Jack odiaba los teléfonos al punto que era él quien atendía las llamadas a su hermano, de su grupo de amigos. Muchos creen que la dependencia y el tendero mintieron. O sea, estos 2 testigos dicen que pudo ser una mentira para simplemente cobrar el dinero, esa recompensa que era bastante jugosa, y quedarse con ella. La descripción dada por ella probablemente era un eufemismo para referirse a alguien, los rasgos faciales típicos de alguien con síndrome de Down, que ella entendería como una persona con discapacidad intelectual estándar, pero que no era el caso aquí. O sea, es bastante extraño, ¿no?, de que siempre hay testigos y la mayoría no son muy veraces y otras simplemente quieren la recompensa. Pero bueno, es lo que suele pasar en estos tipos de casos. Hay mucha gente que dice haberlos visto, que tienen pruebas, que bla bla bla. Bastante raro. Pero bueno, ahora vamos a ir con el descubrimiento de los cuerpos, que con ninguna conclusión clara sobre lo que sucedió esa misma noche, ¿no?, la noche de la desaparición. La policía y la familia pues no descartaban la posibilidad de que los jóvenes hubieran sido víctimas de algún tipo de asalto. Pero claro, el descubrimiento eventual de los 4 de los cuerpos de estos 5 hombres pareció sugerir totalmente lo contrario.
Y lo único que fue pues hacer más interrogantes sobre lo que había pasado. Y si al menos uno de ellos podría haber sido rescatado, el que estaba dentro de lo que era la autocaravana, porque el otro, Matthew, había desaparecido. Pero esto se dio el 4 de junio, ya con la mayor parte de la nieve fundida. Un grupo de motociclistas dio con un paso dominical por la zona y llegaron hasta esta caravana en el campamento del servicio forestal, que estaba aproximadamente a unos 31 kilómetros. Imaginaros, ¿no? Aquí hago un inciso porque recorrieron 31 kilómetros hasta este lugar. Pasaron allí, a ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, más de 3 meses, o sea, imaginaros, ¿no? Recorrieron hasta allí, duraron hasta 3 meses más o menos en este sitio, hasta uno de ellos que murió al mes o algo así, ya por su estado de descomposición. Pero resulta curioso recorrer 31 kilómetros. O sea, tú andando normal a un paso medio ligero, 10 kilómetros tardas 1 hora. O sea, y con la nieve, el paso, pues tardarían pues entre 4 o 5 horas para llegar allí, ya que era un ascenso empinado hacia las montañas y donde había sido encontrado este coche, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? O sea, os pongo en situación. Pero bueno, sigo. O sea, recorrieron estos 31 kilómetros donde habían dejado el coche, el Montego, y luego pues una ventana había sido rota, donde salían insectos, y cuando abrieron la puerta lo golpeó el típico adorno de un cuerpo en descompresión bajo varias mantas. Al final, más tarde, el cadáver fue identificado como Weyher. Los buscadores regresaron a Plymouth, a este parque nacional, siguiendo la carretera entre la caravana y el sitio del Montego. Y al día siguiente encontraron los restos más tarde identificados como Madruga y Sterling, en el lado opuesto de la carretera, a unos 18 kilómetros de donde estaba el coche. El primer cuerpo había sido parcialmente consumido por los animales salvajes, pero en la muñeca aún tenía su reloj de pulsera y en su bolsillo del pantalón las llaves del coche. Del segundo muchacho solo quedaban algunos huesos esparcidos sobre el área, ¿no? En unos 15 metros cuadrados. La autopsia indicaron que ambos habían fallecido de hipotermia. Se especuló que uno habría sucumbido al deseo de dormir propio de esta agonía, ¿no? O sea, tú cuando padeces de hipotermia, el cuerpo lo que te pide es dormir. Y eso es todo lo contrario que tienes que hacer cuando te da hipotermia, ya que cuando duermes en ese estado ya sabes que no vas a despertar. Y el otro pues rechazó abandonarle quedándose a su lado. Y al final pues tuvieron los dos el mismo destino. Murieron de frío, hipotermia. 2 días más tarde, como parte de otra de las partidas de búsqueda, el padre de Jack Hughes encontró la columna vertebral de su hijo bajo un arbusto a unas 2 millas, unos 3 kilómetros más o menos al noroeste de la caravana. Sus zapatos y pantalones vaqueros cerca ayudaron a identificar el cuerpo. Al día siguiente, un sheriff encontró la calavera a unos 300 pies, 91 metros más allá, confirmando luego los registros dentales de que era Hughes, el hijo de este hombre, Jack. Su muerte también fue atribuida a la hipotermia. En un área noroeste de la caravana, los buscadores encontraron 3 mantas y una linterna oxidada en la carretera. No se pudo pues determinar cuánto tiempo llevaban allí, dado que Gary Mathias presumiblemente no había tomado su medicación, y se distribuyeron fotografías suyas a instituciones mentales por todo California. Sin embargo, ningún rastro de él ha sido encontrado. O sea, este fue el chaval que desapareció y nunca fue encontrado, el veterano de guerra, y el cual pues también necesitaba tomar su medicación para la esquizofrenia que tenía. En fin, este fue el único que no fue encontrado y resulta bastante raro. Pero hablemos ahora de la evidencia, ¿no?, de la caravana, de qué es lo que se encontró allí. El cuerpo de Weyher estaba en la cama envuelto en 8 mantas, incluyendo la cabeza. Lo que era la autopsia mostró que había muerto por una combinación de inanición e hipotermia. O sea, el chaval murió tanto de hambre como de hipotermia. Había perdido casi la mitad de sus 200 libras. O sea, pesaba 91 kilos, imaginaros. El tamaño de su barba sugería que había vivido hasta unas 13 semanas después de su último afeitado. Sus pies estaban totalmente congelados,
casi gangrenosos, o sea, por la descomposición. En una mesa junto a la cama estaban algunos efectos personales: su cartera con dinero efectivo, un anillo de níquel con TED grabado y su collar de oro. También en la mesa había un reloj de oro sin su cristal, que la familia dijo que no era de Weyer, y una vela parcialmente consumida. Llevaba una camiseta o camisa de terciopelo y pantalones ligeros, pero faltaban sus zapatos. Lo más desconcertante para los detectives era cómo Weyer había acabado así. Ningún fuego había sido encendido en la chimenea de la caravana, a pesar del amplio suministro de cerillas, juegos de naipes y novelas de bolsillo en las estanterías. O sea, esto es extraño. Tú, si quieres sobrevivir por tu vida, o sea, vas a hacer lo imposible, ya sea... Pero lo más extraño, a ver, quiero hacer un inciso aquí. Tú estás en peligro, ¿no? Te quedas ahí en una caravana o en un refugio de una cabaña. Aquí en Finlandia, por ejemplo, hay muchísimas cabañas con muchos refugios donde mínimo te resguarda del frío intenso, ya sea en invierno o en verano o cualquier otra época del año. Y además teniendo materiales para sobrevivir, ya sea cerillas, madera, juegos para pasar el tiempo, novelas en la estantería para leer y yo qué sé, hacer pasar tu tiempo más rápido. En fin, esto resulta raro, ¿no? Podrías haber encendido y no haber muerto por hipotermia, haber sobrevivido. Aparte, lo raro es que los chavales, o sea, llegaron hasta ahí 3 de ellos y 2 se quedaron a mitad de camino, que resulta bastante extraño, ¿no? Yo me pongo en contexto de que a lo mejor los chavales dijeron: quedaros aquí cerca del coche mientras vamos a buscar ayuda, y a lo mejor cogieron, digamos, el camino incorrecto para llegar. Encontraron la cabaña, el frío se fue intensificando y ya se quedaron ahí. Eso es lo que yo diría, ¿no? Que hubo pasado. Pero es que es muy extraño. Hay más cosas que no concuerdan con esto, ¿vale? Y es bastante extraño. Luego también la gruesa ropa de silvicultura que podrían haber mantenido a los hombres calientes también estaba en donde habían sido almacenadas. Docenas de raciones de latas de comida almacenadas en uno de los cobertizos. O sea, también tenían comida. O sea, que no era solo que no podían haber sobrevivido. Y anexos habían sido abiertas, o sea, habían comido algo y su contenido consumido, pero en un casillero, en el mismo cobertizo, contenía un surtido incluso más grande de comida deshidratada, suficiente para alimentar a 5 hombres durante un año, de ser necesario. O sea, había comida suficiente para haber sobrevivido. Es que es lo extraño, no tiene ni pie ni cabeza. Y ni siquiera habían sido abiertos, o sea, había otros desván con más comida. Pero bueno, de modo parecido, otro cobertizo cercano contaba con un tanque de propano, una válvula que, si hubiera sido abierta, habría alimentado el sistema de calefacción de la caravana. O sea que podían haber sobrevivido perfectamente. Pero recordemos que este tipo... A ver, no quiero ser mal hablado. Quizás estas personas no tenían la suficiente idea de cómo funcionaba un gas propano, no sé, pero es que estaba allí también el otro chaval, el veterano, que tendría que saber algo, digo yo, ¿no? Que es lo que a mí no me resulta más extraño. Pero aún así, este comportamiento era compatible con lo que los familiares de Weyer descubrieron como que carecían de sentido común, producto de su incapacidad mental, como he dicho ya antes, ¿no? A menudo se preguntaban por qué tenía que detenerse ante una señal de alto, y una noche tuvieron que sacarlo a rastras de su cama cuando el techo de su dormitorio empezó a arder durante un incendio en casa. O sea, lo que yo he dicho antes, ¿no? Era obvio. Pero aún así, preocupado por perder su trabajo al día siguiente si dejaba su cama, o sea, le daba igual. Había trabajado como un hombre de limpieza en un restaurante hasta que su familia prefirió que lo dejara, considerado por su discapacidad, ¿no? O sea, hay personas con discapacidades como el autismo, o su retraso de coeficiente no es suficiente, que cuando le explicas algo con lógica no lo llegan a entender. Tienes que explicárselo varias veces o de una manera bastante, como diría, persuasiva, para que lo lleguen a entender, ¿no? Pero bueno, son personas que hay que tratarlas de diferentes maneras para llegar a un determinado, pues, acuerdo, para que entiendan, bla bla bla.
Pero bueno, también parecía que Weiher no había estado solo en la caravana y que Matthias y posiblemente Hugh habían estado con él. Las zapatillas de tenis de Matthews estaban en el remolque y las raciones habían sido abiertas con un abrelata P-38, el cual Matthews habría aprendido a usar durante su servicio en el ejército. ¿Veis? Aquí es otra cosa, ¿no? A lo mejor Matthews pues sí tenía ideas y nociones de, ya que había estado en el ejército, ¿no? De supervivencia. Pero bueno, Matthews, con su pie también hinchado por la congelación, seguramente podría haber decidido ponerse los zapatos más grandes de Weiher, y si se hubiera aventurado a salir, las mantas envolviéndole, pues a Weiher también sugerían que otros lo habían acomodado así, ya que sus pies gangrenados le dolerían demasiado como para hacerle lo necesario con movimientos con ellos, ¿no? O sea, para que su circulación pudiera moverse, pero aún así él sufría de esos dolores. Aquí eso está extraño, es que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Incluso sabiendo que 4 de los 5 habían muerto en la sierra, los detectives todavía no podían explicar completamente qué había llevado a aquellas muertes. Todavía no habían encontrado una explicación, ¿no? Una explicación razonable de por qué estos hombres estaban allí, aunque se enteraron de que Matthews tenía amigos en el pueblo de Foresttown, y la policía creyó posible que en un intento de visitarle en el camino de regreso a casa, los hombres pudieron haber tomado un giro equivocado cerca de Oroville que los dirigió directo a las pistas forestales. Incomprensiblemente los hombres pues habían dejado el Montego y en vez de volver atrás donde había pasado el albergue al que Jones fue más tarde, continuaron a pie por la carretera en la dirección contraria, adentrándose más en la región agreste y deshabitada, o sea, el Parque Nacional. Un movimiento intencionado como ese no es compatible con los patrones circulares que dibujan los que realmente se creen perdidos. Es extraño, ¿no? Que viendo un poco de razonabilidad junto a este veterano de guerra no hubieran conseguido llegar al auténtico destino. El día anterior de esta desaparición, un quitanieves del servicio forestal había ido por la carretera en aquella dirección para quitar la nieve del techo de la caravana y que así no colapsara. La policía considera que el grupo probablemente siguiera su huella de paredes nevosas adaptadas a los lados, en la creencia de que un refugio no estaría demasiado lejos. Madruga y Sterling probablemente murieron de hipodema a mitad del camino hacia la caravana. Esto es lo que se cree. Una vez encontrada la caravana, uno de los tres rompió la ventana para entrar allí. Al verla cerrada con llave, pues pueden haberla creído propiedad privada y temer un arresto por robo si utilizaban cualquier cosa que se encontraran allí. También el miedo, ¿no?, de que los chavales pues fueran a ser arrestados o simplemente cualquier multa que le pudieran, en fin, el propio miedo de que los detuvieran. Vamos a dejarlo ahí. Pero es raro porque cuando tú quieres sobrevivir te da exactamente igual lo que vayas a hacer, porque lo que primero te atrae, lo primero que te hace sentir tu cuerpo y tu mente es la supervivencia. Tú tienes que sobrevivir a cualquier costa. O sea que me parece ilógico que, hombre, ellos a lo mejor sí por su estado de discapacidad, pero claro, uno de ellos, quizás el veterano de guerra, Matthew, pues cogió y rompió directamente la ventana y le dio igual todo y para meter a los muchachos dentro y él también. Pero después de que, bueno, Weiher fallecieran, o antes para buscar ayuda para él, quizás Mathias y Hugh decidieron intentar pues regresar a la civilización por rutas a pie diferentes. O sea, a lo mejor los chavales llegaron hasta allí, se volvieron y todos murieron por hipotermia, en fin. Un caso que la verdad no tiene ningún tipo de sentido. Y aquí es donde comenzamos con las preguntas, ¿no? Pero supongamos que las huellas del Snowcat, o sea, la máquina de nieve, que fue hasta allí, donde atravesó esas 20 millas, esos 31 kilómetros de nieve profunda. Primeramente, ¿por qué? Otra pregunta es ¿por qué abandonaron un automóvil, o sea, su coche perfectamente operable para adentrarse en el bosque a medianoche? Y también ¿por qué seguir adelante a través de esos 31
kilómetros de esos vientos fuertes, de esa oscuridad, para romper una cerradura en un remolque sin calefacción y morir allí. ¿Por qué conducir todo el camino hasta allí en primer lugar, no? O sea, ¿por qué no? Deberían de volver a casa. ¿Y cómo? Si alguien supuestamente les persiguió, ¿por qué el auto no sufrió daño? ¿Qué eran esos silbidos, no? Y esas voces que Sean, el hombre este de que sufrió el ataque al corazón, escuchó en el camino. En fin, no cuadra nada de lo que pasó ahí en esta trágica, pues, desaparición. Y quizás hubo algún tipo de fuerza que los hizo subir allí. Mabel, una de las madres de ellos, la madre de justo de Jack Madruga, dice con firmeza lo siguiente: no habrían huido en el bosque como un montón de codornices, y no sabemos muy bien si alguien los obligó a hacerlo. No podemos visualizar a alguien tomando ventajas, ¿no?, sobre esos 5 hombres, pero sabemos que tuvo que ser así, comentó la madre, ya que vieron a lo mejor algo en el juego, ¿no?, en el partido de baloncesto o justamente en el estacionamiento. También comentó la cuñada de Ted, Weiher, que es posible que hayan visto o ni siquiera se hayan dado cuenta de lo que vieron. No pudieron quizás entender por qué Gary estaba tan asustado, dice Klopp. Pudieron haber hecho también un incendio, una hoguera con todos esos libros que tenían y poder haber, pues, sobrevivido, ¿no?, al intenso frío. Es que no se sabe por qué no hicieron ese tipo de cosas, qué es lo que les retuvo para que ellos no hicieran fuego y a qué le tenían miedo, ¿no?, de que lo descubrieran, por ejemplo. Pero imaginaros, ¿no?, esto es verdad que el miedo que tuvieron les hizo hacer esto, que no hicieran fuego, que no hicieran ruido, quizás, ya que los investigadores tampoco pueden probar que hubo algún tipo de juego sucio, o sea, algún tipo de, no sé, de intento de asesinato o cualquier que hubieran forzado a los chavales a hacer cosas que no querían, o que simplemente fueron perseguidos, ¿no? No se sabe exactamente, ya que no pueden probarlo, no hay pruebas. Y ni siquiera saben si Gary Mathias, o sea, el veterano de guerra, está muerto. Piensan que lo está, ¿no? Piensan que murió, quizás fue a pedir ayuda, simplemente se pudo haber perdido y su cuerpo probablemente, pues, yació en cualquier paso de nieve, en el cual, pues, se quedó allí intacto, murió por hipotermia, y hasta que la primavera, pues, llegó, el de hielo primaveral, su cuerpo se quedó allí inerte y, pues, quizás, pues, animales carroñeros se lo comieron y ya, pues, el estado de descomposición hizo el resto, ¿no? Y se quedó simplemente como una mancha en medio de la montaña. Eso es lo que se supone que piensan, ¿no?, todas estas familias, todos estos investigadores. No hay pruebas de que por qué o qué les hizo cambiar de ruta, meterse en el bosque, llegar hasta esa caravana, ese refugio, para estar ahí todo ese tiempo, ese frío, no encender hoguera, teniendo comida. No tiene ningún sentido. Lo más lógico, ¿no?, aunque no haya pruebas de un juego sucio, o sea, de que lo persiguieron y le hicieron coacción, hacer cosas que no querían, y simplemente mi teoría es la siguiente, porque quiero decirla rápido ya que llevo más de 48 minutos. Mi teoría es la siguiente: pasó que los chavales, si en ese partido hubo algo, y me refiero a algo hablando de lo más lógico, ¿vale? Yo quiero suponer lo más lógico. Ganaron el partido, lo celebraron, y quizás alguien de los hinchas contrarios, con un mal perder, supongamos un mal perder, rabia guardada, y viendo a estos chavales felices, simplemente celebrando que habían ganado el partido, no les cayó bien. Simplemente en el estacionamiento, en algún momento, los persiguieron hasta un cierto lugar, digamos un estacionamiento. Fueron coaccionados, o sea, fueron agredidos verbal e incluso físicamente. Y claro, estos chavales, al no poder reaccionar de una manera lógica o simplemente para defenderse, como suele pasar, recurren al miedo, se quedan callados, no dicen nada, y quizás
Uno de ellos, el más con más capacidad en cuanto a reacción, quizás el veterano, comentó que no quería problemas, que lo dejaran en paz, que no iban a volver para ver el partido y que simplemente fueron a comprar lo que tenían que comprar y se irían. Quizás esa gente que no le gustaba que hubieran visto el partido celebrarlo de manera pues emotiva, intensa, simplemente no reaccionó bien, les dijo que dejaran el pueblo, que se fueran de ahí o que simplemente los perseguirían hasta dar con ellos. ¿Qué pasó? Quizás esa gente con mal perder los siguió con una camioneta hasta las afueras de la ciudad, donde pues simplemente el mismo miedo de los chavales les hizo pues meterse en el bosque. Simplemente intentaron de perder de vista lo que era esa camioneta, o incluso se le dio la paranoia de que realmente los persiguieron hasta las afueras de la ciudad. Posiblemente pudo ser una de las dos cosas, en mi opinión. Se metieron en este camino de piedra para intentar perder a sus, qué sé, captores o simplemente a esta gente que no le cayó bien. Esperaron allí, simplemente apagaron el coche, intentaron ocultarse, luego vieron que a lo mejor la camioneta los encontró, esto suponiendo que lo encontraran, ¿no? Lo encontró hasta allí y le dijeron: fuera de aquí, no queremos que estéis aquí. Y imaginaron, ¿no?, que fue tanta la tensión que los chavales, por simplemente del miedo de ese acto de violencia, dijeron que dejaran la camioneta y corrieran, pues si no lo iban a matar o simplemente los iban a golpear hasta matarlo. O sea, en esa situación, imaginaron, eso es lo que yo pienso, que los chavales del tal miedo pues dijeron: bueno, vámonos de aquí, dejamos la camioneta. No le dieron tiempo a reaccionar, por eso la camioneta no pudo acabar siendo cerrada, la ventana, solamente le dio tiempo a coger a este muchacho, a Jack, las llaves del coche, de esta Montago, y salir pues directamente corriendo a una dirección que no tenían. Claro, tú en ese momento, con miedo, desorientado, anocheciendo, con frío, nieve, pues estás en un momento de colapso en el que no sabes qué hacer, que lo único que sabes hacer es ir hacia adelante, adelante. Y luego, pues, ¿qué pasó? Que llegaron a este sitio, a este parque, a este Plumas National Park. Encontraron esta camioneta, esta caravana, la rompieron, entraron dentro, se refugiaron y cayó esa intensa pues tormenta de nieve, donde los hizo pues quedar allí, en medio del bosque, a unos 30 y pico kilómetros de la camioneta, a estos 4, y justamente 2 de ellos pues decidieron volver a buscar la camioneta, pero con tan mala suerte que quizás el frío, con la poca ropa que tenía, a mitad de camino pues se quedaron con hipotermia y cansancio y no pudieron llegar al coche, y simplemente pues uno no quiso abandonar al otro, como dice, y murieron los dos por hipotermia. Los otros quedaron en la espera de poder buscar cualquier cosa para sobrevivir, pero con el mismo miedo quizás de no llamar la atención de que habían pues entrado en una propiedad que supuestamente pensaban que era privada, y por temor a no pues robar como ellos pensarían para sobrevivir, pero de gastar lo que era el gas o encender fuego, aunque finalmente pues tuvieron que comer y tuvieron que sobrevivir de alguna manera. Lo extraño es el fuego, porque no encendieron fuego. Quizás es el miedo, ¿no?, de llamar la atención de sus captores, de que lo fueron amenazados, en fin, que no sabes quién fue, ¿no? Pero claro, pero claro, si hubo una pick-up allí, bueno, el hombre este, Josh, el que sufrió el impacto, dijo que hubo hasta 2 coches, el de los chavales y uno que vino más tarde. O sea, a saber, ¿no? En fin, esa es mi teoría. Al final pues quedaron allí atrapados, los dos, eso, uno salió a buscar ayuda, también murió. Y luego lo extraño es el que desapareció, el que nunca fue encontrado, el de la esquizofrenia. Quizás este hombre, al no tomar sus medicinas, deliró tanto que cogió un mal camino y simplemente desapareció en el bosque, y su cuerpo pues nunca haya sido encontrado. Hasta el día de hoy no ha vuelto a ser encontrado.
¿Qué es lo que pasa? Que en un área tan extensa y tan grande, pues es normal que no pueda ser encontrado. Esa es mi teoría, ¿no? Es mi opinión personal de lo más lógico que pudo haber pasado. Es lo que yo pienso más lógico. Y luego, en cuanto a lo extraño es, o sea, si tú simplemente estás conduciendo la camioneta, simplemente sigues tu camino. Vale, puede ser que tuvieras miedo y te metieras en una carretera. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que les hizo, no? Tuvo algo que ver que los hiciera meterse ahí. No es normal cuando quieres regresar a tu casa y a lo mejor quisiste solucionar el problema antes. ¿Qué pasa? Que no hubo algún tipo de contacto, se supone, que alguien los persuadiera o que fueran simplemente amenazados. También están estos comerciantes o estas dos personas, ¿no? de la tienda, que los vio pues justamente con una camioneta, pick-up, bla bla bla, que los encontró. Pero claro, esto también otro se supone que, digamos, que sea un 50% verdad y no sea solamente la misma recompensa que querían adquirir pues este negocio, ¿no? Pero en fin, ¿qué los hizo llegar así? ¿Y por qué adentrarse hasta el fondo? Eso era como de noche, quieres volver, lo único que son personas muy familiares que lo único que quieren volver es a casa con su familia, y algo supuestamente les tuvo que hacer volver a meterse en ese sitio. Pero en fin, no se sabe cómo pasó, solo se sabe que encontraron los 4 cuerpos a los meses, donde pues finalmente fueron encontrados, y solamente uno desapareció y nunca fue encontrado, que fue el veterano, el de la esquizofrenia. Pero en fin, ¿tú qué opinas? Espero que te haya gustado. He hecho un podcast bastante largo esta vez, ya que este caso me resulta bastante peculiar, ¿no? En el donde mezclamos lo extraño con lo lógico, ¿no? De que simplemente pudo haber sido pues un ataque de miedo, de pánico, y el que les hizo simplemente pues llegar allí, ¿no? Y que con mala suerte pues se dieron todas estas circunstancias y no hubo algo que les pudiera pues ayudar en su contra, ¿no? O sea, para poder salir de allí, que me resulta también bastante extraño. Pero en fin, son muchas las teorías, no se sabe por qué, resulta bastante extraño. Quizás hubo algún tipo de extrañeza. Como he dicho, muchas veces pasa esto también de por qué la ropa apareció bien doblada, con sus materiales todo bien puesto. Justamente cuando se perdieron apareció esta tormenta de la nada, también es bastante extraño. Pero en fin, hubo también esta extrañeza, ¿no? De que estos chavales no son malos y suelen ayudar a cualquier persona. Y encima el hombre Josh, el que sufrió el ataque al corazón, pidió ayuda. Y resulta raro que no lo ayudaran. Algo tuvo que pasar porque no es normal, ya que estos chavales hubieran ayudado directamente a este hombre que sufrió ese ataque al corazón. Y que gracias que este hombre pudo regresar y contar su historia y dar un poco más de pistas de lo que realmente pasó. Pero vamos, como siempre, doy mi duda en este tipo de casos, que me pareció bastante interesante, la verdad. No quiero alargaros mucho más. Solamente me gustaría que dejarais vuestros comentarios si estáis interesados en este tipo de temas. Y que, pues nada, comentéis qué os ha parecido este tipo de casos. Y como cada fin de semana hablaremos todos los viernes con este tipo de temas, asesinos seriales y muchos más. Y que podéis encontrarme tanto en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Y por supuesto en YouTube. Solamente os dejo como siempre con mi frase favorita, con la de Expediente X, donde siempre os digo: la verdad está ahí fuera. Así que me despido para el próximo fin de semana. Así que tengáis un buen fin de semana, lo paséis bien, leed muchos libros, leed muchos reportajes, muchas investigaciones, porque es bastante interesante lo que puede llegar a encontrar en internet. Así que nos vemos en el próximo podcast. Un beso y a cuidarse y pasarlo bien. Chao.